diciéndoos, hoy vamos a tratar el tema 7, vamos, lo que pongo aquí como, perdón, tema 8, cálculo de variaciones, ecuaciones de Euler-Lagrange, principio de los trabajos virtuales, principio de D'Alembert, principio de Hamilton, mecánica de Lagrange. Es decir, vamos a dar el paso de un tipo de mecánica dentro de la mecánica clásica, a utilizar otra herramienta que es equivalente, que es la mecánica de Lagrange. Tengo aquí y lo que vamos a ver hoy es decir, llegar a las ecuaciones que describen un sistema mecánico. Las ecuaciones que describen el movimiento, el comportamiento de un sistema mecánico van a recibir un nombre que son las ecuaciones de Lagrange o de Euler-Lagrange. Van a ser para nosotros las equivalentes a las leyes de Newton, ¿de acuerdo? Son equivalentes. ¿Cómo se llega a demostrar que esas ecuaciones tienen una forma, tienen unas ventajas de las que os hablaré ahora? Pues hay dos caminos posibles. Uno, aplicando lo que es desplazamientos virtuales, trabajos virtuales, principio de D'Alembert. Ese es un camino que nos lleva a esas ecuaciones de Euler-Lagrange, las ecuaciones del movimiento. Y hay otro camino equivalente, otro punto de vista, que es aplicando lo que se llama el cálculo variacional. Aplicando un principio variacional a la mecánica, ese también te lleva por ese camino a las ecuaciones de Euler-Lagrange. O sea, bibliografía lo primero. Vamos a dar el paso a la mecánica de Lagrange. Bibliografía. Bueno, no tiene por qué ser en este orden. Tenemos en el Taylor, capítulo 6 y el capítulo 7. El capítulo 6 de lo que trata es precisamente de las bases, de la herramienta del cálculo, porque esto es más general, no solo es una herramienta matemática que se aplica, muy interesante, que se aplica a la dinámica, cálculo de variaciones y a más cosas. De hecho, dice el Taylor que aquellas personas que ya hayan visto el cálculo de variaciones o cálculo variacional, pues se pueden saltar el capítulo 6, porque es como enseñarte a decir, te enseño a derivar, ¿no? Segunda ley de Newton, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración, que la aceleración, la derivada segunda de la posición, ¿no? Es decir, pues vamos a aprender a derivar, ¿entendéis? La equivalencia. No sabes derivar, te enseño a derivar. Pero ya sabes derivar, pues vamos ya directamente a la segunda ley de Newton. Esa es la analogía que podemos hacer en este momento sobre eso. Pero es preciosa. La pena es no tener, porque es muy interesante. Bueno, y el capítulo 7 entonces ya pasa directamente a lo que es la mecánica de Lagrange, al principio de Hamilton, que es el principio que se aplica en el cálculo de variaciones para llegar a las ecuaciones de Euler-Lagrange o de Lagrange, no pasa. Porque en el cálculo de variaciones, para problemas en general, lo que se habla son, en el cálculo de variaciones, de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, ¿entendéis? Son, para este caso particular, también se les llama ecuaciones de Lagrange o de Euler-Lagrange. Esto en el Taylor. O sea que aquí tenéis. Luego, en el Goldstein, también en la bibliografía. En el Goldstein, el capítulo 1 y el capítulo 2. El capítulo 1 trata precisamente de lo de trabajos, desplazamientos y trabajos virtuales, el principio de D'Alembert, que nos lleva a las ecuaciones de Euler-Lagrange también.
Y en el capítulo 2 utiliza un camino similar al que hace el Taylor, que es, utiliza un principio variacional, o sea que nos aparece aquí el principio de Hamilton, y nos lleva pues también a las ecuaciones de Euler-Lagrange. O sea, en el capítulo 1 sigue un camino que históricamente, que es hablar de definir lo que son, tendremos que definir entonces, o recordar, vamos a recordar ciertas cosas, definir alguna nueva, lo de desplazamiento virtual, trabajo virtual, y ver cómo siguiendo ese camino, apoyados en qué, en la mecánica newtoniana, uno llega a transformar lo que son las leyes de Newton, ¿no? La segunda ley de Newton, lo transforma en otra cosa, llega a otras ecuaciones con ciertas ventajas, con ventajas enormes, como las que cita Taylor en el capítulo 7 y el Goldstein. O sea, en todos estos hacer esta transformación de la mecánica newtoniana a la de Lagrange tiene unas ventajas que voy a citar ahora a continuación. Y bueno, me quedaba, antes de terminar, un libro que es muy bonito, que es el de Mary, que también lo pongo en la bibliografía, ¿no? El de Mary Boas, la profesora. Y aquí tenéis el capítulo 4, digamos, entre paréntesis, porque es lo de... en el capítulo 4 trata de optimización, entonces de problemas de optimización, hallar máximos, mínimos, en problemas más complicados, y habla de los multiplicadores de Lagrange. Cosa que también se utiliza en la mecánica de Lagrange cuando uno, más elaborado, cuando uno quiere buscar, ¿entendéis? O sea, el capítulo 4 lo pongo entre paréntesis como diciendo, bueno, eso es para dar un salto una vez que tienes el multiplicadores. Que por cierto, los multiplicadores de Lagrange en el Goldstein también aparecen en el capítulo 2, al final. O sea que es. Pero sobre todo en el capítulo 9 que habla del cálculo de variaciones. Es el capítulo. Y como es un libro de matemáticas para física, o sea, para cosas de estas, pues los ejemplos que utiliza son masivamente problemas utiliza muchísimos, o hay muchos ejemplos y ejercicios resueltos y propuestos de mecánica. Sistemas mecánicos resueltos con las ecuaciones, porque ahí nos aparece otra vez las ecuaciones de Euler-Lagrange. Bueno, pues esta es la bibliografía y todos y cada uno de ellos son preciosos, todos los capítulos. O sea que, por favor, echadle un vistazo, para eso está en la bibliografía de la asignatura. Yo voy a intentar hacer pues un resumen de lo que creo más importante, en lo que tengo que aparece por ahí, pero para comprenderlo bien hay que leérselo. Bien. Vale, o sea que, ¿cuál es el objetivo? Nuestro objetivo, mecánica, primero encontrar, luego resolver, pero ahora mismo lo que me preocupa es encontrar las ecuaciones que describen el comportamiento dinámico de un sistema. O sea, primero lo de sistema. Un sistema es un conjunto de varios cuerpos, ¿no? Encontrar las ecuaciones del movimiento, ¿no? Entonces, que describen el comportamiento dinámico, ecuaciones del movimiento. Bueno, de un sistema sometido, claro, porque los sistemas sometido a ligaduras.
comportamiento de un sistema que está sometido a ciertas condiciones, a ligaduras. Por ejemplo, vamos a cogernos, vamos a ver sistemas, ¿no? Para que os parezcan más parecidos a lo que quizás tenéis vosotros en la cabeza, lo del alambres y todas esas cosas, parece que no. Tengo por aquí, mirad. Ejemplos de mecanismos. Creo que no lo tengo en Moodle este. No pasa nada. ¿No? Este suena de la manivela, esa, ¿no? O sea, tenemos aquí esto. Pues esto sería... ¿no? Aquí tenemos en el gráfico cómo nos va saliendo la tensión en la barra y en el deslizador. Esto sería uno, ¿no? Un sistema mecánico formado por varios cuerpos, esta barra, esta otra barra, sometido este cuerpo, el pistón, por así decirlo. Tendríamos ahí 3 cuerpos, pero que están sometidos a ligaduras. El extremo de esta barra tiene que estar en un punto fijo, el extremo de estas 2 barras tiene que ser el mismo, esto no puede moverse verticalmente, eso son ligaduras. O este, ¿no? Este otro. Tenemos aquí, ¿no? Otra barra, pero aquí unidos por un muelle, por un sistema muelle con amortiguación o lo que sea, ¿no? Tendríamos una cosa, pues estudiar el movimiento de este mecanismo. Esto también es un sistema. 2 sólidos rígidos, o también tendríamos este sistema, parece, ¿no? Sin el muelle, pero añadido, parece un péndulo doble, pero no es exactamente un péndulo doble, porque tiene una ligadura adicional, que es que el extremo de esta barra deslice sobre un alambre parabólico. Bueno, saber cómo se mueve, esta es la simulación. Para eso necesitamos lo mismo que en los otros, necesitamos primero el paso es encontrar las ecuaciones que describen esto. Luego resolverlas, pues el ordenador, ya habéis visto que ya son ecuaciones diferenciales a mano o a máquina. O este otro, ¿no? Un mecanismo. La amortiguación de un coche. Claro, entonces uno tiene que simplificar o hacerse un modelo. Pues mira, 2 placas o 2 barras, 2 placas con una cierta masa, 2 sólidos rígidos unidos o acoplados por 2 muelles. La amortiguación. Entonces le sometes a perturbaciones, ¿no? Se oscilaría, pero le sometes a perturbaciones y a ver cómo se comporta el sistema, el chasis del coche o lo que sea. O también tendríamos este sistema, formado por varios cuerpos de estos. Esto es como un muelle, una barra elástica o una cuerda elástica. Bueno, para ver cómo se mueve de rápido, de lento, cómo son las fuerzas ahí, necesitamos encontrarlas. Todos son ejemplos, como veis, está hecho en matemática. Son ejemplos no hechos por mí, sino que están en la documentación, por ahí dentro, un poco más profundo de lo que hayáis podido rascar un poco en la superficie. Hay montones de cosas muy bonitas para lo vuestro. Incluido, por ejemplo, estoy pensando siempre en la asignatura de Vallepuga, ¿no? En sólidos elásticos, cosas de esas, la resolución de las ecuaciones corresponde. También ahí tenéis un montón, ¿no? O sea, que hay... De acuerdo que puede ser interesante, ¿no? Y ese es nuestro objetivo, encontrar las ecuaciones con ventajas. Vamos a ver, ¿qué ventajas tiene o cómo podemos encontrar esas ecuaciones? Hemos seguido un primer camino, que es la mecánica de Newton. Problemas de la mecánica de Newton. O sea, aplicar la segunda ley de Newton a los cuerpos que forman el sistema. ¿Qué es? Bueno, por lo pronto, o sea, uno piensa, segunda, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Vámonos por la izquierda, suma de fuerzas. Claro, en las fuerzas tienes que tener en cuenta todas las fuerzas, tanto las fuerzas nos aparecen
todas las fuerzas, en particular también las fuerzas de ligadura. ¿Qué significa esas fuerzas de ligadura? Son las fuerzas que son responsables de que el sistema siga ciertos caminos. Tiene restricciones a la hora de moverse. Esas restricciones, ¿cómo se imponen? A través de fuerzas. Y en la mecánica de Newton aparecen las fuerzas de ligadura. O sea, como incógnitas, son incógnitas. Desde el punto de vista de nuestra asignatura de mecánica, esas fuerzas de ligadura no son, no es que no sean no importantes, pero no son lo principal, porque nosotros queremos ver el movimiento. Nosotros nos decimos mentalmente, esas fuerzas de ligadura van a ser lo suficientemente intensas para que el camino que siga el sistema sea uno determinado, no puede seguir otro. ¿Me entendéis? Claro, desde el punto de vista de otras asignaturas sí son importantes, porque claro, si esas fuerzas llegan a tener una intensidad determinada, pues se producen roturas en el material. Es decir, que no digo que no sean importantes, sí son. Pero a la hora de esta asignatura de analizar el movimiento, realmente lo único que nos hacen es complicar la resolución, porque también las tenemos que hallar, también las tenemos que resolver. Nos aparecen. ¿De acuerdo? Si me fijo a la derecha, en la segunda ley de Newton, igual a masa por aceleración, ahí nos viene la segunda dificultad, que es, claro, ¿qué tipo de coordenadas la aceleración? ¿En qué tipo de coordenadas? Cartesianas, chupada, la aceleración está chupada en coordenadas cartesianas. A x punto punto, a y punto. Claro, pero los problemas resulta que a la hora de resolverlos y plantearlos, que se puedan resolver en coordenadas cartesianas son un ínfimo número posible de los problemas que os podéis encontrar. Prácticamente ninguno de los que podáis, con utilidad práctica en vuestro trabajo. Entonces, ¿qué hacíamos en ese caso? Claro, por eso se empieza ya este nivel en segundo, con otro tipo de coordenadas. Vale, pues entonces el problema tiene una cierta simetría, que si cilíndrica, que si esférica. Entonces transforma y busca cómo es la aceleración en ese tipo de coordenadas. Claro, ahí uno ve que dependiendo de qué tipo de coordenadas utilice, la aceleración es diferente. Por ejemplo, en coordenadas polares cilíndricas, ¿qué teníamos? Pues que la componente radial nos era r punto punto menos r tita punto al cuadrado para los ángulos, ¿recordáis? Y la perpendicular teníamos que era r tita punto punto más 2 veces r punto tita punto. Claro, pero si uno coge coordenadas polares esféricas, por ejemplo, en el problema del alambre circular o del péndulo cónico, todo eso, claro, ahí ya la aceleración no es en polares cilíndricas, sino en polares esféricas. La aceleración es distinta. Es decir, que dependiendo de la simetría del problema, la aceleración va siendo diferente. Y claro, según vas complicando el problema, el tipo de coordenadas que puedes usar hace que la aceleración, tengas primero que calcular la aceleración y se vaya complicando cada vez más. Es decir, que llega un momento en el cual esa es una segunda dificultad enorme. Ya veis, por un lado me aparecen las fuerzas de ligadura que no me interesan, en principio, y por el otro lado me aparece que la aceleración tengo que encontrar cómo es la aceleración dependiendo del problema. Eso es por donde ataca, digamos, la mecánica de Lagrange, en los dos ventajas de la mecánica de Lagrange. Mirad, por ejemplo, lo que os dice el Taylor o cualquier libro de estos. Pues, primero, que no nos aparecen, o sea, desde el primer momento, a la hora de plantear las ecuaciones del movimiento, no nos aparecen las fuerzas de ligadura. O sea, nos hemos quitado ya ese asunto. Y en segundo lugar, la facilidad, sencillez de plantear, de poner el sistema en función de coordenadas. La facilidad significa que podemos mezclar
a nuestro antojo podemos mezclar coordenadas de un tipo con coordenadas de otro. Por ejemplo, coordenadas cartesianas con coordenadas polares. Pero no solo eso, podemos mezclar también coordenadas que corresponderían a un sistema de referencia inercial con coordenadas correspondientes a un sistema de referencia no inercial. Por ejemplo, pensad en este carrito. En el péndulo aquí dentro del carrito, ¿no? Y el carrito se está moviendo o forzado a acelerarse sobre la carretera o lo dejamos libre. Cogemos incluso lo podéis poner todavía más bonito el problema, el carrito y el péndulo y aquí, cuesta abajo. ¿Qué os parece? Todavía mejor, así no necesito empujar el carrito ni hacerle nada. Vamos, tampoco necesitaría hacerle nada, pero ¿no? Bajo la acción de la gravedad, dejo ahí y digo, quiero ver cómo se mueve el sistema. Y uno diría, primero qué tipo de coordenada, o sea, necesito en cada instante saber cómo se encuentra. Pues aquí uno está pidiendo a gritos que uno utilice una mezcla de coordenada. Por ejemplo, si yo escojo esto como eje X, una coordenada cartesiana a lo largo del plano, que sería esa coordenada cartesiana X sería inercial respecto a la persona, nosotros lo estamos viendo desde fuera, pero luego estaría pidiendo a gritos, porque el péndulo necesitamos saber en qué posición está, por ejemplo, el ángulo θ. De tal manera que el sistema estaría dado, la situación estaría descrita por dos coordenadas, que sería una cartesiana y una angular, una sería inercial y la de θ, la del ángulo, está, como veis, respecto a esta persona que está dentro. Y esa persona está acelerada respecto a la de fuera. Si esta es inercial, esta es no inercial. Es decir, que utilizamos en este sistema una coordenada cartesiana con una polar y encima una es inercial y la otra es en un sistema no inercial. Una facilidad enorme a la hora de utilizar coordenadas para describir la situación del sistema. Ambas cosas son las que hacen, y una tercera en que, digamos, es lo que quizás os guste, son reglas, uno ya no piensa en la mecánica de Lagrange, por así decirlo. Apréndete esto de memoria, ¿no? Estos pasos, no pienses mucho, si no quieres no pienses sobre ellos, está muy mecanizado el proceso. Eso te da mucha facilidad, es decir, son pasos muy claros que tienes que seguir, y al final llegas a las ecuaciones del movimiento estupendamente. ¿De acuerdo? Por eso es una elaboración, por supuesto, llegar a la mecánica de Lagrange, a las ecuaciones, es a partir de las leyes de Newton, de una manera o de otra. Si queréis, hacemos ahora la pausa y justo empezamos con eso, o sea, ya sabiendo el objetivo. Hay 12 de momento, pues vamos a ver cómo llegamos a esas ecuaciones tan interesantes, a las ecuaciones de Euler-Lagrange. Vamos a seguir primero el camino del principio de trabajos virtuales, principio de D'Alembert, pero antes de eso vamos a recordar ciertas cosas que son comunes a un camino o el otro, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a recordar lo de los grados de libertad, ¿no? Ligaduras, grados de libertad, coordenadas generalizadas. Va a ser común, siga un camino, siga el otro, voy a tener que hablar de ello. Entonces, si tenemos un sistema, vamos a suponer que son formado por n cuerpos, puntuales. Ahí alguien entre vosotros diría, bueno, de que sea el sistema formado por cuerpos puntuales, quiere decir que entonces ya no puedo aplicarlo a las barras, los sólidos rígidos. Os recuerdo, las barras son también cuerpos puntuales, con ligaduras muy fuertes, ¿entendido? O sea, que esto es general, no restringe en absoluto lo que vamos a hacer a que sean cuerpos sólidos rígidos, todo lo contrario. ¿Entendido? Bueno, sistema formado por n cuerpos puntuales. Entonces,
necesitamos saber en cada instante cómo es la posición. Voy a utilizar I, ¿no? Y desde... Esta sería la posición para un cuerpo, el cuerpo I. Cuerpo I. Ahí tendríamos, pues, hasta N. En principio, estamos en el espacio tridimensional. En 3D, hombre, uno podría pensar en 2 dimensiones en el plano. Entonces, de acuerdo a eso, pues el número de coordenadas independientes será uno u otro. Lo comentaremos. Pero en general estamos pensando en que los cuerpos se mueven en un espacio tridimensional. ¿Cuántas coordenadas necesitamos para denotar la posición de cada uno de ellos? Eso es un vector, el vector de posición. Pues en principio partimos de ¿cuánto? De 3n, ¿no? 3n, partimos de 3n coordenadas. Uno diría, si no hay ligaduras, pues habrá 3n grados de libertad. Pero el problema es que tenemos que estas coordenadas no son independientes entre sí. Entre sí, porque existen ligaduras. ¿No? Es decir, que no va a haber, no hay 3n coordenadas independientes. Claro, ahora viene el momento de expresar de ver cómo de libre es las ligaduras. ¿De acuerdo? En principio tenemos n cuerpos, 3 dimensiones, 3n coordenadas, pensad en cartesianas, da igual, en las que sean. Pero tenemos ligaduras. Las ligaduras, ¿cómo las podemos expresar? Como ecuaciones, en principio. Voy a poner aquí, si queréis, subíndice K, ¿qué más da? Nosotros vamos a tener ecuaciones en principio. Para un tipo de sistemas mecánicos, las ligaduras, ¿cómo las podemos...? La relación entre las coordenadas como ecuaciones, ¿no? Esta f es una función, es decir, eso me está dando la relación entre las diferentes coordenadas, cuidado, y el tiempo también, porque a lo mejor no son siempre la relación igual en cada instante de tiempo, varía con el tiempo. Estos son relaciones entre las coordenadas y el tiempo, las ligaduras. Pero no siempre se pueden expresar de esta manera, como ecuaciones. Solo son para un cierto tipo de ligaduras. Estas ligaduras, y a esos sistemas que tienen esas ligaduras, se le llaman ligaduras holónomas. Sistemas holónomos. ¿Y cuántas ecuaciones tendremos de este estilo? Pues depende del número de ligaduras y cómo sean. Pues K será desde 1, 2, hasta, si queréis, m ecuaciones, m ligaduras. A ver, ejemplos que hayamos tratado de ligaduras que no sean de este estilo, que no sean holónomas, o sea, sistemas no holónomos. Por ejemplo, la del balón de playa. Pensad, una bien sencilla, ¿no? La del alambre circular. La relación, o la del péndulo simple, si queréis, todavía más fácil. Tengo aquí este punto y esto es L, y pongo aquí las coordenadas cartesianas, pues yo voy a tener, si pienso en las coordenadas cartesianas, tan sencillo como x² más y² igual a L².
¿no? No es una ecuación de ese estilo, es una igualdad, donde podría, o en coordenadas polares, donde tendría R igual a L, esa si utilizo coordenadas polares. Son ecuaciones que puedo utilizar naturalmente para reducir, para poner unas coordenadas en función de otras. Pero, por ejemplo, en el caso del balón de playa, yo tenía la bolita por aquí, ¿no? Lo que tenía es una condición que es diferente a que se encuentre eso. Le estoy diciendo en esta condición que la bolita no puede ocupar ninguna posición dentro de esa zona rayada. Es decir, que la condición sería como una desigualdad, ¿no? X cuadrado, si pongo aquí el origen, más y cuadrado, mayor o igual, si esto es R, mayor o igual a R cuadrado. Es decir, no le obligo a que esté siempre sobre la superficie, puede ocupar cualquier punto que no esté ahí dentro. Eso, esa ligadura, ¿cómo lo expreso? Diciendo, pues si cojo coordenadas cartesianas para el X cuadrado más Y cuadrado, mayor o igual que R al cuadrado, que es diferente que la que utilizaba aquí. Ese sería un caso de sistema no holónomo. Es más complicado, se pueden tratar también, pero es más complicado. No todos los sistemas no holónomos, pero una parte dependiendo. Otro caso de sistema no holónomo, pues por ejemplo cuando en cuerpos rodantes, cuando tengo un cuerpo que rueda sin deslizar, por ejemplo un cilindro que rueda sin deslizar sobre una superficie, fijaos, ahí uno lo está diciendo, ¿qué condición le estoy imponiendo? Sí, que gire, pero que no deslice. Esa es una condición no en las coordenadas, sino en las velocidades. Cómo de rápido gira, hay una relación en la velocidad angular de giro con respecto a la velocidad con la cual se está trasladando, moviendo, por ejemplo, el centro del cilindro. Es una relación en las velocidades, no en las coordenadas, sino en las derivadas de las coordenadas. Tengo otra ecuación, pero no en las coordenadas. Ese es un sistema no holónomo. Se pueden tratar, pero ya no es no es con la inmediatez como con la que vamos a usar nosotros, que vamos a considerar sistemas holónomos. ¿Os vale esos dos ejemplos? Es decir, puede ser una ecuación, pero si son en las derivadas de las coordenadas, pues tendría que integrar esa ecuación para lograr una relación en las coordenadas. No es tan fácil. O que no sean directamente igualdades. Nos quedamos, vamos a tratar aquí, ahora, sistemas holónomos. ¿De acuerdo? De tal manera que yo podré despejar ciertas coordenadas de otras, poner ciertas coordenadas en función de otras, y la posición de cada uno de los cuerpos la podré poner en función de esas coordenadas independientes que voy a encontrar. Voy a llamar esas coordenadas independientes entre sí. Fijaos, x e y, x cuadrado más y cuadrado igual a l cuadrado, ¿no? No son independientes entre sí. Uno puede escoger decir, pues lo pongo todo en función de x. Estupendo. Entonces, y está en función de x. Cogerías como coordenada independiente la x, la y ya estaría en función de eso. O puedes escoger el ángulo, claro, ahí también, que sería más cómodo en coordenadas polares, como hemos hecho. ¿Entendéis? Por ejemplo, x, como ese ejemplo del péndulo, tendría x en función de el ángulo θ. Si quiero la coordenada, tendría pues L, ¿qué teníamos aquí? Si estoy utilizando este ángulo, L seno de θ, y y, en función de θ, tendríamos menos L coseno de θ. ¿Veis? Utilizo una coordenada, θ, el ángulo θ, y en función de esa coordenada tengo las coordenadas cartesianas, es decir, R en función de θ, que sería pues, L seno de θ menos L coseno de θ.
en función. ¿Cómo voy a denotarlas? De eso tendría, en este es lo más sencillo posible. En otro caso tendríamos más ligaduras, pero siempre podríamos encontrar cómo poner las coordenadas en función de otras coordenadas que vamos a llamar coordenadas generalizadas. Y voy a denotar con la letra Q, como se hace en estos, cuando uno trata este tema. En todos los libros utilizan la misma letra. Es decir, que podríamos poner en función de Q1, Q2 y hasta qué Q. ¿Cuántas coordenadas? Siendo QJ se las llama generalizadas. ¿Cuántas? He dicho antes que había m ligaduras, partía de 3n coordenadas, m ligaduras. Entonces, ¿cuántas coordenadas independientes? O sea que ahora la cosa es, las R dependen unas de otras, pero las coordenadas generalizadas son las que estamos escogiendo, ya son independientes entre sí. Es decir, que si dependencia significa, si yo cambio la posición de un cuerpo, eso modifica la posición de otro cuerpo debido a las ligaduras, mientras que yo puedo cambiar una de las Q y las otras ni tocarse, no influyen sobre las otras, por eso son independientes. ¿Cuántas? Si tenía 3n menos m. M ligaduras. ¿Y algo más? Hombre, las ecuaciones puede aparecer el tiempo explícitamente. Por lo tanto, aquí... Es decir, que podríamos poner, como en el caso del alambre giratorio forzado, ¿no? Con el motor haciéndolo girar de una manera determinada, nos va a aparecer el tiempo. Bien. Si ahora viene otra clasificación. Si aparece explícitamente el tiempo, el sistema recibe un nombre, es holónomo, y si no aparece el tiempo, se le llama o natural, como os dicen en el Taylor, que dice natural, y os pone en un pie de página, también se le llama esclerónomo. Y si depende del tiempo, o sea, ahora fijaos, cuidado en los apuntes, porque aquí estoy diciendo, si solo depende de Q1, Q2, y no del tiempo, fijaos, a ver si ahí os dais cuenta, la dependencia temporal es implícita en que las coordenadas, naturalmente, van a depender en qué instante, dónde se encuentra cada cuerpo, naturalmente que las coordenadas generalizadas dependen del tiempo. Pero aparte, ¿aparece explícitamente el tiempo o no aparece? Si no aparece explícitamente el tiempo, es esclerónomo. Y si sí aparece explícitamente el tiempo, se le llama reónomo. Y eso luego va a tener o sea, que es importante a la hora de analizar principios de conservación, porque también aparecen principios de conservación. ¿Se conserva la energía mecánica en un sistema de estos? Pues va a depender, si no aparece el tiempo explícitamente, es decir, es un sistema esclerónomo, y aparte se cumple otra condición, entonces se va a conservar la energía mecánica. Si aparece el tiempo explícitamente, entonces ya no va a ser así. Lo habíamos visto eso os recuerdo el problema del alambre circular giratorio forzado y la discusión que tuve con vosotros acerca de la conservación de la energía mecánica. Os dije, tengo ahí un motor que realiza un trabajo, esa ligadura está realizando un trabajo. Es decir, que visto desde fuera, el sistema como está girando no se conserva la energía. Hay veces que el trabajo era positivo y otros negativo. Ese era un sistema holónomo y reónomo. Es importante a la hora de ver si aparece o no el tiempo. Bien. Vale.
Pues vamos a ponernos manos a la obra. Hemos dicho las ligaduras, bueno, a recordar lo de grados de libertad del sistema. Entonces corresponde en este tipo de sistemas holónomos, ahí es donde es si el sistema es holónomo, si no, entonces no hay una equivalencia entre los dos, pero si el sistema es holónomo, corresponde en este sistema al número de coordenadas generalizadas. Vale. Bueno, pues vamos a utilizar esto para definir lo que llamo yo desplazamiento virtual. Fijaos que antes nombré lo de trabajo virtual, o sea que voy a empezar por ese camino. En el Taylor, o sea, se va a llegar a las ecuaciones de Euler-Lagrange por otro camino que es mucho más elegante y es más elegante y tiene utilidad todo a lo largo de la física y fuera de la física, enorme, lo del cálculo de variaciones. Por eso no nombra o no... Pero sí es interesante lo del trabajo virtual, pues para quizás otras asignaturas más adelante, y entonces por eso lo voy a hacer de esta manera, ¿de acuerdo? Claro, a cambio de eso no puedo perder tanto tiempo antes de terminar con lo del cálculo de variaciones, lo cual me da pena, pero bueno. Pensemos, trabajo virtual, fuerza por desplazamiento. Entonces lo primero tendré que definir lo que es el desplazamiento virtual. ¿Por qué se caracteriza? Va a ser un desplazamiento de los cuerpos, o sea, del desplazamiento de los cuerpos, infinitesimal, y ahora muy importante, permitido por las ligaduras. Pensad en lo siguiente, en el alambre, ¿no? Tengo aquí la bolita, la ligadura está clara, la está imponiendo el alambre. ¿Puedo lograr un desplazamiento que sea virtual hacia afuera o hacia dentro del alambre? Rompería el alambre, rompería la ligadura. Lo único que te permite es ir a lo largo del alambre, ¿lo entendéis? Eso sería un desplazamiento virtual. Uno podría imaginarse sacar la bolita del alambre, ¿sí? Mentalmente es también un desplazamiento, ¿lo entendéis? Pero eso no sería un desplazamiento virtual. Eso, o sea que ya por lo pronto esa salvedad, permitido por las ligaduras del sistema. Y un segundo aspecto que es importante, que es un desplazamiento instantáneo. O sea, nos estamos imaginando, fijaos, desplazo cada cuerpo una distancia infinitesimal en una dirección permitida por las ligaduras, pero claro, uno está pensando, si lo desplazas, estás dejando transcurrir el tiempo, lógico, porque estás pensando en el sistema, se mueve en el tiempo, entonces ahí es donde viene te estás imaginando un desplazamiento que es instantáneo, estás haciendo una foto del sistema y le permites, dices, pues esa bolita la puedes subir o bajar, pero no está cambiando nada el tiempo, es en ese momento, en ese instante, lo que te permitirías, hacia dónde el sistema te permitiría llevar los cuerpos en un sentido o en otro, sin cambiar el tiempo. Instantáneo. El tiempo no cambia, no lo dejamos, y eso es importante. ¿Cómo vamos a denotarlo? Bueno, pues como se hace aquí, si es infinitesimal podría utilizar la D, ¿no? Recta, pero vamos a utilizar delta, es decir que un desplazamiento para uno de los cuerpos
si tiene el vector de posición RI, pues un desplazamiento virtual sería delta de RI, con esas salvedades que tengo ahí arriba. Si yo tenía que cada vector de posición lo podía poner en función de las coordenadas generalizadas, Q sub 2, Q 3n menos m y encima del tiempo, pues vamos a ver cómo podemos expresar matemáticamente ese diferencial total. Uno diría, es una función de varias variables, no la derivada parcial con respecto de RI. ¿Y aquí influye el tiempo? Bueno, estoy poniéndolo en general. Estoy poniendo para un sistema holónomo. No he dicho que sea esclerónomo o reónomo. O sea, la salvedad es que sea holónomo. Es decir, que sea holónomo es que yo pueda poner las posiciones de esta manera. ¿Lo entendéis? Ahora veréis. Uno dice, genial, porque voy a poder hacer lo que estaba empezando a escribir. Pero el tiempo puede aparecer o no puede aparecer. Yo hice un comentario acerca de si aparece o no aparece el tiempo, qué consecuencias tiene a la hora de analizar la energía mecánica, pero ni lo he demostrado, ni simplemente fue un comentario. ¿Bien? ¿Entendido? Bueno, entonces tendrías como una función, esto es un vector, 3 coordenadas cartesianas o de otro tipo, puedo trabajar en... Estas coordenadas generalizadas son escalares. Bueno, entonces tendríamos dRi con respecto a la primera, Q1, por una variación en Q1, más la derivada parcial dRi, estoy para el cuerpo I, con respecto a Q2, por delta de Q2, más la derivada parcial de RI con respecto a Q3n menos m por la delta de Q3n menos m. Y ahora vendría el momento. Si uno dice, estás haciendo el diferencial total, ¿qué es lo que le está pidiendo uno aquí el cuerpo? Decir, bueno, y que depende también del tiempo. La derivada de RI parcial con respecto al tiempo por delta de t. Si uno hace eso, ya no ha entendido lo que es el desplazamiento virtual. ¿Por qué he dicho eso? Que es instantáneo, el tiempo no cambia. Es decir, que este terminó en el desplazamiento virtual, no lo puedes tener en cuenta. Es instantáneo. No dejas cambiar el tiempo. Por lo tanto, ¿habéis visto? Matemáticamente eso se refleja de alguna manera en el... Claro, si fuese esclerónomo, uno dice, no tienes el tiempo, ¿vale? Pero es en general, o sea, lo tienes que considerar en general. Muy bien. Fenomenal. Tenemos eso. ¿Algún problema? Es decir, que podríamos ponerlo como un sumatorio. Para J. Así queda bonito, ¿no? Ya tenemos definido el desplazamiento virtual. Pues pasemos al trabajo virtual. Para ello nos vamos a coger lo siguiente. Vamos a coger las leyes de Newton. Entonces, para la partícula I. Y vamos a hacer una suposición. Supongamos ahora, caso sencillo, el sistema se encuentra en equilibrio. Se encuentra en equilibrio. Entonces, para la partícula I, ¿qué implica que el sistema se encuentre en equilibrio? Que la suma, segunda ley de Newton, la suma de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo I es igual a 0, ¿no? ¿Cómo voy a denotar yo eso? De esta manera. Aquí, esta es la fuerza neta que está actuando sobre el cuerpo I. Esa F no es una sola fuerza, sino es la suma vectorial de las fuerzas
que están actuando sobre el cuerpo I. Si el cuerpo se encuentra en equilibrio, esto será 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora que lo dije antes y no terminé, el trabajo virtual, fuerza por desplazamiento. Vamos a ver cómo sería para un desplazamiento virtual el trabajo virtual. ¿No? Este sería el trabajo virtual. Podríamos incluso ponerle con la delta, si queréis. Delta, trabajo virtual. ¿Cómo sería? La fuerza por el desplazamiento de ese tipo. Bueno, si estaba diciendo, supongamos que el sistema se encuentra en el equilibrio, o sea que la fuerza neta actuando sobre cada partícula es 0. Claro, si yo lo multiplico por delta de RI, si se encuentra en equilibrio, ¿no? Si esto es 0, multiplicar algo, lo que sea, por 0 sigue siendo 0. ¿De acuerdo? Fijaos, el objetivo es, me quiero quitar de en medio las fuerzas de ligadura. Ahí es donde va el D'Alembert. Y aquí en la fuerza neta, por supuesto están actuando sobre ese cuerpo fuerzas de ligadura y fuerzas de otro tipo, que vamos a llamar aplicadas, si queréis. Ahora pondré. O sea que aquí tenemos fuerza neta, ligadura más aplicadas sobre el cuerpo I. O sea que ahí las tengo. Vale. Bien, a ver cómo me lo logro quitar. O sea que tengo esto se cumple si se encuentra en equilibrio. Vale, pues hagamos esa distinción. Fi será la suma, voy a ponerle ligadura L, la fuerza neta, la suma de las fuerzas de ligadura sobre el cuerpo I, y las aplicadas, el resto de fuerzas, por ejemplo la gravedad, Fi. Parece que el Goldstein utiliza una F minúscula para las de ligadura, me da igual. ¿Bien? Vale. Si esto se cumple, está en equilibrio el sistema para una partícula, si yo sumo para todas, también se sigue cumpliendo, ¿no? Si la Fi es 0 porque se encuentra en equilibrio una partícula, el trabajo virtual para esa partícula es 0, la suma de los trabajos virtuales para todas es 0. Y ahora hago precisamente pongo esa F en función de la suma vectorial de las otras dos. Es decir, que tendremos de ligadura I por delta de RI más la fuerza aplicada, gravedad o lo que sea, por delta de RI. Esto porque está en equilibrio. Hemos partido de que está en equilibrio. Uno dice, pero vaya caso, solo para el equilibrio, no os preocupéis. Es el primer paso para ver qué ocurre cuando hay movimiento. Y ahora pensemos, ¿qué ocurre con este término? El desplazamiento, fijaos ahora, el desplazamiento solo es el permitido por las ligaduras. Las fuerzas de ligadura son normales a esas trayectorias posibles. Por lo tanto, actúan este vector y este vector son perpendiculares. Es decir, que este término es 0. Únicamente si el desplazamiento es virtual, es decir, es instantáneo. Porque las fuerzas de ligadura sí pueden hacer un trabajo distinto de 0 si dejamos transcurrir el tiempo. Otra vez lo del desplazamiento virtual que es instantáneo. Ejemplo, ¿dónde hemos visto que el trabajo de fuerzas de ligadura sea distinto de 0? En el alambre forzado, con la bolita. Le hacíamos girar y entonces la fuerza, ahora pensad,
para que os deis cuenta de lo que estoy diciendo, cómo las fuerzas de ligadura sí pueden hacer trabajo si dejamos transcurrir el tiempo en ese desplazamiento. Teníamos aquí la bolita, nosotros lo estamos viendo desde fuera. ¿Qué teníamos para la fuerza normal que ejerce la bolita, el alambre sobre la bolita? Tenía una componente en el plano del alambre y una componente en la dirección perpendicular al plano del alambre, ¿os acordáis? Pero el desplazamiento, el movimiento de la bolita, ¿cómo es? A lo largo del alambre, y visto de fuera, también tiene una componente, era una composición de dos rotaciones en la dirección perpendicular al plano del alambre. Eso significa que el producto escalar de esa fuerza, la fuerza normal por el desplazamiento es distinto de cero, tengo una componente de la normal en la dirección del movimiento. Claro, ¿cómo evito yo eso? No dejando girar el alambre instantáneamente. Es decir, ya en ese momento el desplazamiento solo es en el posible, solo es en el plano del alambre. Y ahí la fuerza de ligadura es perpendicular a ese desplazamiento. Pero si yo dejo transcurrir el tiempo, entonces el trabajo que realiza la fuerza normal es distinta de cero. Vaya, con las leyes de Newton. ¿Habéis visto? O sea, es lo de F igual a M por A es bastante más peliagudo de lo que uno cree, cuando a la hora de tener que extraer cosas interesantes. F igual a M por A no sirve para nada. Si no lo aplicas a algo interesante, a un sistema. Pensad, meditad en lo que acabo de decir yo, pensad lo que os dije en ese momento y lo que estoy diciendo ahora. Bien, pero he dicho, cuidado, que este es el desplazamiento virtual, por lo tanto esto se cumple, esto es estrictamente cero. La fuerza de ligadura multiplicado, la fuerza neta de ligadura multiplicado escalarmente por el desplazamiento virtual es cero. Ah, estupendo. Es decir, que tendré eso es si se encuentra en equilibrio el sistema. Claro, esto, desde luego, lo que no puede sacar es la conclusión. Esto no es verdad. Si era verdad que Fi era igual a cero, eso lo imponíamos nosotros al decir que estaba en equilibrio. Lo que sí se cumple es que la suma para todas las partículas, ¿veis? Para todas las partículas, de las fuerzas aplicadas, o sea, el trabajo de las fuerzas aplicadas, el trabajo virtual de las fuerzas aplicadas, sumando para todas las partículas es cero, eso sí. Bueno, y ahora pasemos a expresar ese desplazamiento virtual tal como lo puse antes, como el sumatorio, ¿no? Tendríamos entonces por cierto, a partir de este momento, una vez que uno ya se ha trincado, ¿habéis visto en esta expresión cómo hemos eliminado las fuerzas de ligadura? Por facilidad en la notación, como os dice el Goldstein, uno dice, hombre, no vas a estar llevándola por ahí arrastrando todo el rato. A partir de este momento, siempre que escriba uno FI, no es la FI del inicial, sino es la suma de las fuerzas aplicadas. ¿Por qué lo hace así? Para simplificar, no tener que estar escribiendo constantemente un subíndice a eso. ¿Vale? ¿Entendido? Entonces tendría uno en este caso decir, bueno, pues aquí ya en esta expresión, esto sería únicamente la suma de las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo B. No, simplemente notación. Bueno, había dicho Fi. ¿Y cómo poníamos delta de RI? Sumatorio para J. Los límites, o sea, esto tendríamos desde 1 hasta n, que eran n partículas, y aquí tendríamos desde 1 hasta 3 n menos m, ¿no? Tendríamos aquí la derivada parcial de RI con respecto a QJ por delta
de QJ. Es decir, que tendríamos aquí, si queréis, junto los dos sumatorios, desde I para J, dFi delta de RI, delta de QJ por delta de QJ. Y esto habíamos dicho que era, si está en equilibrio, es igual a 0. Bueno, vamos a definir, a darle un nombre a este término. Fijaos que Q, la coordenada generalizada, no tiene por qué tener dimensiones de longitud. Si tuviese dimensiones de longitud, ¿qué dimensiones tendría este término? No. Esto sería finito. Vamos, más finito que todo el mundo. Fíjate que el infinitesimal viene aquí dado. ¿Qué dimensiones? No digo, estoy hablando de dimensiones, no de cómo de grande es, si es infinitesimal o no. Si Q tuviese dimensiones de longitud, R tiene dimensiones de longitud, por lo tanto tendría dimensiones de fuerza. Pero si Q no tiene dimensiones de longitud, todo ello, lo que tengo ahí punteado, no tendría dimensiones de fuerza. Pero ahí lo que está viendo uno es un término que multiplicas por una variación, un desplazamiento en la coordenada generalizada Q. Por lo tanto, le damos un nombre a esto y le podemos decir, esto le llamo fuerza, bueno, más bien al sumatorio que voy a poner yo ahora, fuerza generalizada en el sumatorio Ni. QJ. Es decir, que tendríamos aquí, ¿queréis? Pues me pongo por aquí. Tendríamos si Q tiene dimensiones de longitud, eso tiene dimensiones de fuerza. Si no tiene dimensiones de longitud, no tiene dimensiones de fuerza, pero aún así se le llama fuerza generalizada. Y habíamos dicho que se encontraba en equilibrio, igual a 0. Lo habíamos impuesto nosotros en las condiciones. Y ahora pensemos. Las Q son independientes entre sí. Esto implica que yo puedo cambiar una Q sin que afecte a las otras. ¿Estáis de acuerdo? A diferencia de lo que pasaba con los vectores de posición, RI, si yo modificaba uno, por las ligaduras modificaba otros. Pero ahora las coordenadas generalizadas son independientes. Eso quiere decir que puedo modificar la 1, solo delta Q1, y las otras dejarlas como 0. Eso está permitido por el sistema. Claro, ¿cuándo se va a cumplir que eso sea 0? Para todos. El equilibrio implica que las fuerzas generalizadas, fijaos que la fuerza generalizada se refiere, está asociada a una coordenada generalizada, está afectando a todas las partículas. ¿Habéis visto ahí? Está. En el QJ tenemos todo esto, es un sumatorio para todas las partículas. Lo que está ocurriendo cuando tú modificas una coordenada generalizada, que está ocurriendo para todas las partículas. ¿De acuerdo? Bien. Esto, claro, pero uno dice, bien, genial. Es decir, ahí ya no me aparecen en las coordenadas, en las fuerzas generalizadas ya no me aparecen las fuerzas de ligadura. Pero no estamos analizando el movimiento. ¿Qué ocurre si introducimos el movimiento? Si el sistema no se encuentra en equilibrio.
Volvamos al principio. Tenemos la segunda ley de Newton para la partícula I. Un aspecto que llevaba un rato diciendo. Fijaos que desde el principio de la asignatura que os insistía, es muy importante decir en qué sistema de referencia lo estamos resolviendo. ¿Qué sistema de referencia estamos haciendo todo esto de los trabajos virtuales y eso? Estamos hablando de fuerzas aplicadas, fuerzas de ligadura, fuerzas reales. Es decir, que estamos en un sistema, eso es muy importante en lo de Euler-Lagrange, ecuaciones de Euler-Lagrange o de Lagrange, es que todo debe estar resuelto. Sí, las coordenadas pueden estar en un sistema o en otro, pero todo va a estar referido a un sistema de referencia inercial. Eso es muy importante. Si no, en esas fuerzas tendría que incluir fuerzas no inerciales. Ahí es donde viene el asunto. Por lo tanto, el sistema de referencia, no se os olvide, que estamos utilizando es inercial. Bueno, ¿qué ocurre si el sistema no se encuentra en equilibrio? Pues que tendríamos la segunda ley de Newton para la partícula I. Tan sencillo como esto, ¿no? Claro, pero realmente uno puede decir, pasa restando. Esto significa la segunda ley de Newton. Este término tiene dimensiones de fuerza e incluso se le puede dar un nombre, término inercial o fuerza inercial. Claro, uno dice, esto me suena a lo que veíamos en sistemas de referencia no inerciales, acelerados. Si, imaginaos, yo me pongo en una partícula, me siento encima de la partícula para mí está quieta, está en equilibrio. Pero claro, soy un sistema de referencia acelerado, es decir, que tendré que sumarle a las fuerzas reales las fuerzas ficticias. Si supongo que soy un sistema de referencia acelerado de traslación, ¿cómo era la fuerza ficticia? Precisamente una cosa como esta. Es decir, que otra vez nos aparece lo que veíamos en ese momento. Bueno, es decir, que esto lo puedo considerar también como un término de fuerza. Es decir, que estaríamos en un equilibrio, tal como decía D'Alembert, equilibrio dinámico. ¿Y esto cómo se refleja? Un segundín, permitidme. ¿Cómo se refleja a la hora de los trabajos? Pues otra vez lo mismo. Otra vez empezaría el trabajo virtual. Esto es igual a 0. Si lo sumo para todas ellas, sigue siendo 0. Y ahora siguiente paso. Dividiríamos las fuerzas en porque aquí Fi serían aplicadas más de ligadura, pero claro, las de ligadura, el trabajo de las de ligadura desaparece. Es decir, que tendríamos aquí únicamente las aplicadas de I menos MI AI por delta R. Solo aplicadas. Ahora, ¿qué tendríamos en esto igual a 0? ¿Qué tendríamos en este término? ¿Qué nos salía? Los trabajos, ¿no? Es decir, que tendríamos aquí el término de es I FAI por delta RI menos sumatorio en I, si queréis, MI por delta RI igual a 0. Esto me daba, esto es en I y esto es en I. El sumatorio en J de las Q sub J por diferencial de Q sub J. Todo esto. Y ahora todo esto. Ahora es donde viene, mirad por favor el capítulo 1 del Goldstein. Los caminos es muy fácil. O sea, no es mucho de derivar, pero no tiene mayor importancia. ¿Qué es la aceleración? Es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y la velocidad, para una partícula, la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Cómo hago yo la derivada de la posición con respecto al tiempo? Ahora tendría el sumatorio para todas las Jotas con respecto a QJ por la derivada
de QJ con respecto al tiempo, más el último término que sería la derivada parcial de RI con respecto al tiempo por diferencial de t dividido por diferencial de t. Esta sería la velocidad. Para la aceleración tendríamos que hacer otra vez una derivada de ese tipo. De tal manera que al final llegaríamos a que... Sí. Debajo de la parcial de RI en el primer término sumatorio. Esto es QJ. QJ. Sí. Por la derivada de QJ con respecto al tiempo, porque las Qs dependen del tiempo. Estamos haciendo la derivada total. Bueno, al final, ¿qué nos quedaría en el término en I de menos MI AI por delta de RI? ¿Veis los puntos suspensivos? Nos quedaría el sumatorio en J, ahora sería el trabajo virtual de esa fuerza, ¿qué va a ser? Con un signo menos aquí. La derivada total con respecto al tiempo. De la derivada parcial que esté la energía cinética. Total del sistema. Es decir, que T es igual al sumatorio, desde I igual a 1 hasta N de 1 medio de M sub I, V sub I al cuadrado. Q.J menos la derivada de T parcial con respecto a QJ. Estos puntos suspensivos significa que haciendo lo que os dije yo en las derivadas para la velocidad, la aceleración, al final lo que obtiene uno es que esta expresión es equivalente a esta. De tal manera que si incluimos lo que teníamos al principio, que teníamos este término y los trabajos virtuales, los trabajos virtuales, las fuerzas generalizadas, ¿qué es lo que nos queda? Quedaría lo siguiente. Tendríamos, vamos a poner primero ese término, menos, otra vez, la derivada total con respecto al tiempo, de la derivada parcial de la energía cinética con respecto a Q punto. Q punto es la derivada de Q con respecto al tiempo, de la J, menos la derivada parcial de T con respecto a QJ, más QJ. Esto, fijaos que todo estaría multiplicado por, vamos a ponerlo aquí bien, tendríamos todo esto igual a 0. QJ independientes implica que entonces cada término en el sumatorio tiene que ser igual a 0. Bueno, las ecuaciones de Euler-Lagrange, las ecuaciones del movimiento. Tendríamos, vamos a quitarle ya aquí la suma, el menos, perdón. Más, puse bien ahí sí, con un signo menos, entonces este sería, si le quito el signo menos, aquí es. Bueno, lo paso a la derecha. Ecuaciones del movimiento. ¿Cuántas ecuaciones hay?
el mismo número de ecuaciones que grados de libertad. Bueno, y aquí lo dejamos, perdonad, os quería dejar justo en el mismo punto. Echadle un vistazo a lo que os he dicho, y en Moodle le echáis un vistazo a este archivo. Trabajos virtuales, principio de D'Alembert ampliado. Ese es un archivo de matemática en el cual utilizo 2 ejemplos de aplicación de lo que hemos visto hoy. Por favor, el lunes ese archivo lo habéis visto, ¿eh? Y aquí lo dejamos.